¿Qué sucede cuando alguien encargado de cuidar a los fallecidos en realidad les falta al respeto de las formas más atroces imaginables? La historia de David Fuller, apodado el monstruo de la morgue, no es solo un oscuro capítulo en la historia criminal del Reino Unido, sino una aterradora muestra de lo que puede suceder cuando el mal se esconde a plena vista. En este video, exploraremos a fondo quién fue David Fuller, sus crímenes, cómo logró ocultarse durante décadas y cómo finalmente fue capturado. Prepárate para descubrir una historia tan macabra como real. Antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal, así me ayudarás a seguir trayendo historias criminales. David Fuller era un hombre aparentemente común. Técnico eléctrico, padre de familia, y durante más de 30 años trabajó en hospitales del NHS en el Reino Unido. Pero detrás de esa fachada ejemplar, escondía una doble vida completamente perturbadora. En 1987, cometió 2 asesinatos que permanecerían sin resolver durante más de 3 décadas. Las víctimas, Wendy Nell y Caroline Pierce, fueron brutalmente asesinadas en sus propios hogares. La policía sospechaba de un asesino serial, pero no pudieron identificar al responsable en ese momento. Durante todos esos años, Fuller continuó con su vida cotidiana, sin levantar sospechas. Se casó, tuvo hijos y mantuvo su empleo como técnico en el hospital Tunbridge Wells. Irónicamente, este trabajo le dio acceso a la morgue del hospital, un lugar que pronto se convertiría en el escenario de sus más indescriptibles crímenes. En 2020, un avance en la tecnología de ADN lo vinculó a los asesinatos de 1987. Fue arrestado y al registrar su hogar, la policía encontró evidencia impactante que revelaría la verdadera magnitud de su maldad. Lo que descubrieron fue una colección de discos duros y grabaciones donde Fuller documentaba abusos sexuales cometidos contra cadáveres en la morgue. Las víctimas eran mujeres y niñas fallecidas, cuyos cuerpos él ultrajaba mientras trabajaba solo, de noche. Las autoridades identificaron al menos 101 víctimas en sus archivos, aunque se teme que el número real sea mucho mayor. Estos actos no solo son profundamente repulsivos, sino que también representan una de las más atroces violaciones de la dignidad humana jamás documentadas. El impacto en las familias fue devastador. Muchas de las víctimas fueron identificadas solo gracias a los registros hospitalarios y las imágenes captadas por Fuller. Algunas familias recibieron la terrible noticia años después del fallecimiento de sus seres queridos, reabriendo heridas imposibles de sanar. Además del trauma, muchos cuestionaron cómo fue posible que nadie notara lo que estaba ocurriendo durante tanto tiempo. La falla institucional quedó al descubierto y el sistema de salud británico enfrentó duras críticas por permitir que un criminal así tuviera acceso irrestricto a la morgue. Las autoridades revisaron los protocolos de seguridad en hospitales, especialmente en las áreas de acceso restringido como las morgues. Se implementaron nuevas medidas, incluyendo vigilancia más estricta, mayor supervisión del personal y restricciones en el acceso a ciertas zonas. Pero para muchos, esto llegó demasiado tarde. La confianza en el sistema quedó profundamente dañada. Y la pregunta sigue siendo cómo pudo Fuller operar impunemente por tanto tiempo. Su caso se convirtió en un referente para reformar políticas de seguridad hospitalaria. Durante el juicio, Fuller se declaró culpable de los 2 asesinatos de 1987 y de múltiples cargos relacionados con necrofilia.
Su confesión dejó al mundo horrorizado. Las descripciones detalladas de sus actos, así como su aparente frialdad al relatar los hechos, dejaron en claro que no había ningún tipo de remordimiento. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que reflejó la gravedad sin precedentes de sus crímenes. Aún así, el daño que dejó atrás será eterno. El caso de David Fuller no solo impactó al Reino Unido por la naturaleza de sus crímenes, sino por el contexto en el que se desarrollaron. Que alguien con acceso legítimo al sistema hospitalario pudiera perpetrar estos actos por más de una década, habla de fallos profundos en los mecanismos de control. Se descubrió que Fuller había trabajado en varios hospitales antes de establecerse en Tunbridge Wells, y en todos dejó rastros de su conducta enferma, aunque no fueron detectados a tiempo. Además de las violaciones a cadáveres, se descubrió que Fuller también era consumidor y coleccionista de pornografía extrema. Tenía en su poder miles de archivos digitales que incluían abuso infantil, lo que amplió aún más la investigación. Esta información no solo complicó su caso judicial, sino que reveló la mente perturbada de un depredador con múltiples facetas. Su perfil psicológico empezó a estudiarse como ejemplo de psicopatía funcional. Alguien capaz de ocultar su perversidad bajo una vida aparentemente normal. Los expertos en criminología y psicología forense han analizado extensamente el caso de Fuller. Muchos coinciden en que su capacidad para disociarse emocionalmente de sus actos fue clave para no ser detectado. La rutina hospitalaria, la confianza del entorno y su perfil invisible fueron sus armas más efectivas. No era un asesino impulsivo, sino metódico y paciente. Incluso seleccionaba a sus víctimas en función de su acceso a los cuerpos, lo cual lo hace aún más escalofriante. También se reveló que durante años, Fuller mantuvo diarios personales y notas sobre sus actos, donde describía las emociones que sentía al cometerlos. En muchos de estos documentos, utilizaba un lenguaje clínico y desapegado, como si se tratara de un experimento científico. Esta frialdad sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El acceso a estos escritos permitió reconstruir su modus operandi y entender mejor la extensión de su daño, más allá de lo visible en los videos. Una de las consecuencias más grandes de este caso fue el debate público sobre la vigilancia en espacios de alta sensibilidad como las morgues. Hasta entonces, era común que solo una persona trabajara sola en ciertos turnos, lo cual facilitó el comportamiento de Fuller. A raíz de esto, se implementaron políticas de doble verificación en muchos hospitales del Reino Unido, donde ahora se requiere que 2 personas estén presentes en áreas de riesgo. La tragedia obligó a repensar el control interno del sistema de salud. Finalmente, el caso generó una revisión sobre cómo se informa a las familias cuando ocurre una violación post-mortem. Antes de Fuller, no existían protocolos específicos para notificar este tipo de delitos, y muchas familias sufrieron por la manera fría en que recibieron la noticia. El gobierno y el NHS ahora trabajan en conjunto para ofrecer apoyo psicológico y líneas de ayuda dedicadas a estas situaciones. Es un paso necesario en un país que aún intenta recuperarse del monstruo que tuvo en sus propias morgues. David Fuller pasará a la historia como uno de los criminales más aberrantes del Reino Unido. No solo por los asesinatos que cometió, sino por los múltiples abusos a cuerpos sin vida que realizó durante décadas. Su caso destapó una realidad tan estremecedora como incómoda. Incluso en los lugares donde más confiamos, puede esconderse el mal absoluto. La justicia actuó tarde, pero al menos permitió sacar a la luz una verdad que no podía seguir oculta.
El legado de sus crímenes ha obligado a repensar la seguridad hospitalaria y la ética en el manejo de los fallecidos. Las reformas que surgieron de este horror buscan asegurar que nadie más pueda repetir estos actos. A pesar de lo indescriptible de sus crímenes, el conocimiento público sobre ellos ha ayudado a que nunca se repita una historia similar. El monstruo de la morgue quedará marcado como una advertencia de lo que ocurre cuando se falla en vigilar a quienes más poder tienen en la sombra. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que casos como el de David Fuller podrían seguir ocurriendo en otras partes del mundo sin que nadie lo note? Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más oscuras que hemos contado. Si este video te pareció impactante, no olvides suscribirte para más contenido donde exploramos crímenes reales, misterios históricos y secretos poco conocidos. Déjanos un comentario contándonos qué opinas de este caso y si conoces otras historias igual de escalofriantes. Hasta la próxima. Y recuerda, hay monstruos que no necesitan esconderse bajo la cama.